Estoy seguro de que has acudido a una iglesia, ya sea católica, cristiana o de cualquier denominación religiosa, y tal vez has sentido de esa paz, relajación o conexión con un ser divino. Pero hay quienes han experimentado cosas que son todo lo contrario de lo que debería de sentirse en un santuario religioso. Hoy te cuento dos anécdotas aterradoras dentro de iglesias. Te voy a contar algo que nunca he podido olvidar. Siempre que pienso en esto me dan escalofríos y sé que suena como una locura, pero te juro que fue real. Todo ocurrió cuando estaba en la secundaria, en un pueblito en el estado de Oaxaca. Mi abuela me había pedido que la acompañara a misa, ya que la iglesia del pueblo es muy tradicional y no faltábamos ni un domingo. Lo raro fue que esta vez no era domingo, era un viernes por la tarde. El padre había anunciado que ofrecería confesiones después de la misa, y ya sabes cómo son las abuelas, nunca dejan pasar una oportunidad para confesarse. Llegamos a la iglesia como a las 6 y todo estaba bastante tranquilo. La misa fue rápida, pero luego el padre invitó a quienes querían confesarse a quedarse. La iglesia, que ya de por sí tenía ese aire antiguo, se fue quedando vacía poco a poco, y al final solo quedamos mi abuela y yo. El padre nos dijo que iría a la sacristía por algo y que en unos minutos estaría listo para las confesiones. El tiempo pasó y el padre no volvía. Mi abuela estaba impaciente, así que decidió ir de una vez al confesionario. Se arrodilló esperando al padre, mientras yo me quedaba sentado en uno de los bancos mirando los santos y las velas que apenas iluminaban el lugar. No sé por qué, pero siempre he pensado que las iglesias en la noche son lugares más tenebrosos. Hay algo en el silencio y en las sombras que te pone la piel chinita. Después de unos minutos, vi que alguien se acercó al confesionario. No era el padre que conocíamos, sino otro hombre vestido con una sotana negra. Al principio pensé que tal vez era otro sacerdote que no había visto antes, pero había algo extraño en él. No se veía del todo bien, como si su figura estuviera un poco borrosa, o más bien como si no perteneciera ahí. Así que se metió en el confesionario sin decir una palabra. Mi abuela comenzó a hablar, confesando en voz baja sus pecados. Yo no podía escuchar mucho, pero el ambiente empezó a sentirse algo pesado. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso de un momento a otro. De repente, escuché que mi abuela levantaba la voz, diciendo algo como: ¿qué está pasando aquí? Me levanté de golpe y me acerqué, pero antes de llegar, mi abuela salió del confesionario, pálida, como un fantasma, temblando con los ojos llenos de miedo. Le pregunté qué había pasado, pero no me respondió. Solo me tomó de la mano y me dijo que nos fuéramos. Mientras caminábamos hacia la puerta, vi de reojo el confesionario, y fue ahí cuando lo vi. El hombre que se había metido en el confesionario, el sacerdote, se levantó lentamente, pero lo más extraño fue que no salió caminando. Simplemente se desvaneció frente a mis ojos. Cuando salimos de la iglesia, mi abuela me contó lo que había pasado. Dijo que cuando empezó a confesar sus pecados, al principio parecía todo normal, pero la voz del sacerdote comenzó a cambiar. Era como si viniera de un lugar muy lejano.
y en lugar de darle la absolución, empezó a reírse, pero no una risa normal, sino una risa baja y malévola. Fue entonces cuando mi abuela se dio cuenta de que algo no estaba bien, de que no estaba hablando con un sacerdote, sino con algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Después de ese día, mi abuela no volvió a confesarse en la iglesia. Y cuando le pregunté al padre sobre el otro sacerdote que habíamos visto, me dijo que no había nadie más trabajando en la iglesia. Lo que es aún más extraño es que hace muchos años, un sacerdote que oficiaba en la iglesia había sido encontrado muerto en circunstancias muy extrañas dentro del confesionario. Nadie sabe qué pasó realmente, pero desde ese entonces se dice que su espíritu nunca abandonó el lugar y que de vez en cuando aparece para escuchar confesiones, aunque estas confesiones no traen precisamente el perdón. Cuando era adolescente, mi familia y yo empezamos a asistir a una pequeña iglesia cristiana en las afueras del pueblo. La iglesia era moderna, con paredes blancas y vidrios que dejaban pasar la luz natural, lo cual hacía que todo se sintiera más acogedor. El pastor era joven, con mucha energía, y solía hablar mucho de las bendiciones del Señor y de cómo el poder de la fe podía transformar nuestras vidas. Pero había algo en esa iglesia que siempre me inquietaba, algo que no podía explicar, como si hubiera algo más en el ambiente, algo que no estaba a la vista de todos. Una noche de domingo, durante un servicio especial de oración, ocurrió algo que hasta el día de hoy no logro olvidar. El pastor había decidido hacer una noche de llamado al Espíritu Santo, donde todos oraríamos juntos para invocar la presencia de Dios en nuestras vidas. Había muchas familias, como siempre, y algunos invitados nuevos. El ambiente era de emoción, pero yo no me podía quitar esa sensación de incomodidad que me invadía cada vez que entraba a ese lugar. Esa noche, la iglesia estaba más llena de lo habitual. El pastor pidió que nos pusiéramos de pie y empezáramos a orar en silencio, mientras las luces se atenuaban poco a poco. Conforme todos cerraban los ojos, el sonido de las oraciones se mezclaba con una especie de eco extraño, como si alguien estuviera susurrando, pero desde algún rincón oscuro de la iglesia. Al principio pensé que era el viento o alguna corriente de aire, pero luego escuché algo más claro, un sollozo, suave pero continuo. Abrí los ojos disimuladamente y miré a mi alrededor, esperando que alguien más lo hubiera escuchado, pero todos parecían concentrados en su oración. Cuando giré mi mirada hacia la parte trasera de la iglesia, vi algo que me dejó helado. Allí, en una de las esquinas más oscuras del recinto, había una figura encorvada, con las manos cubriendo su rostro. Era difícil distinguir los detalles por la poca luz, pero el lamento que salía de esa figura resonaba en mis oídos. Parecía una mujer, pero no se movía como una persona normal. Había algo extraño en la forma en la que estaba ahí, en cómo la oscuridad parecía envolverla. Decidí ignorarlo, pensando que tal vez era alguien en oración profunda, pero el llanto se hacía cada vez más desesperado, más agudo. Nadie más parecía notarlo, lo que me llenaba de una mezcla de miedo y confusión. Miré a mi madre, que estaba completamente concentrada, y luego al pastor.
que seguía guiando la oración sin percatarse de lo que yo estaba viendo. Cuando volví a mirar la esquina, la figura ya no estaba. El lamento se había detenido de repente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y decidí cerrar los ojos con fuerza, intentando concentrarme en la oración. Pero algo en mi interior me decía que no todo estaba bien. En ese momento el pastor pidió que todos se acercaran al altar para recibir la bendición final. Mientras la gente empezaba a caminar hacia adelante, miré hacia el fondo de la iglesia y ahí estaba de nuevo la figura, de pie, esta vez en el pasillo central. Podía verla más claramente ahora. Era una mujer, pero no había color en su rostro. Su piel era pálida, casi grisácea, y sus ojos no eran normales. Eran completamente negros, vacíos, como si miraran directamente a través de mí. Ella empezó a caminar hacia el altar, pero nadie más parecía verla. Estaba aterrorizado, no sabía si moverme o quedarme quieto. Cada paso que daba hacia adelante hacía que el aire a mi alrededor se volviera más denso, como si toda la energía de la iglesia fuera absorbida por su presencia. Cuando finalmente llegó al frente, justo al lado del pastor, él se detuvo en seco, como si hubiera sentido algo. El ambiente se volvió más pesado y un silencio absoluto cayó sobre la congregación. El pastor no dijo nada, pero su mirada cambió, como si supiera que algo estaba mal. La mujer levantó una mano, como si quisiera tocarlo, pero justo en ese momento el pastor alzó su Biblia y comenzó a orar en voz alta, casi gritando. La mujer retrocedió y su figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera parte de la misma oscuridad que la había traído. En cuestión de segundos desapareció por completo, dejando atrás un silencio sepulcral. Después de eso, el pastor nunca habló de lo que sucedió esa noche, y la congregación tampoco lo mencionó. Para ellos fue una vigilia normal, pero yo sabía que había visto algo más, algo que no era de este mundo. Desde ese día nunca volví a sentirme tranquilo en esa iglesia. Cada vez que pasaba o entraba, sentía esa misma energía, esa misma oscuridad esperando en algún rincón, lista para volver a aparecer. Te agradezco por ver el video. Si tienes una anécdota o historia que quieras que la contemos, envíanosla por nuestra página de Facebook o vía correo electrónico. Nombres de las páginas y links en la descripción. Te pido por favor que te suscribas y nos sigas. Muchas gracias.